Muy buena tarde chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre la conservación de alimentos. Este video se ha tratado de realizar con el fin de que ustedes adquieran los conocimientos importantes y tengan los objetivos claros sobre la conservación de alimentos para no contaminar cualquier tipo de alimento o que se deteriore más rápidamente los alimentos. Esto con el fin de que podamos tener un producto de calidad, pero extendiendo su vida útil lo más que se pueda. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es la conservación de alimentos en general. En definición, pues conservar un alimento depende de muchos factores, realmente culturales y ambientales, más que todo ambientales. eh, con respecto al lugar donde estemos. No va a ser lo mismo en un lugar cálido que en un lugar húmedo o un lugar frío, por ejemplo. Y también depende de una parte cultural, ¿verdad? Porque muchas personas eh, tienen diferentes métodos y técnicas de conservación de alimentos. Como por ejemplo, déjenme hablarles un poco de la liofilización, la congelación, la refrigeración, la maduración. Estamos hablando también mucho de ahumados, muchas de conservación dentro de grasa dura, como por ejemplo una grasa vegetal. Existen muchos métodos, entonces de esto depende el, la forma en que se conservan los alimentos. Pero en general la conservación de alimentos, pues así de manera breve, se define como mantener algo sin que sufra ningún tipo de alteración o cambio o un proceso físico-químico, por ejemplo, y obviamente que llegue a un deterioro donde tengamos que eliminar ese tipo de producto, ¿verdad? Entonces debemos de evitar lo más que se pueda y obviamente no servir productos ya vencidos. La conservación de alimentos pues aplica tecnologías, por ejemplo, como la refrigeración, la congelación, liofilización, la parte de deshidratación, algún ejemplo. Y pues la idea es que prolonguemos la vida del alimento. Por ejemplo, un pescado me va a durar mucho más en la refri o en congelación que dejándolo en el ambiente, por ejemplo. Entonces la idea es que a nosotros nos dure mucho más la, el producto, pues la vida útil sea pues mucho más tiempo, ¿verdad? Que sea lo mismo que consumamos ahora y que consumamos después, ¿verdad? De eso se trata. Eh, tanto para el consumo animal y como el consumo humano, ¿verdad? Protegiendo, ya sabemos de microorganismos que hemos hablado muchas veces al respecto de las bacterias que se pueden causar si uno no reserva bien los alimentos o conserva bien los alimentos. Son diferentes patógenos que ayudan al deterioro del alimento. Entonces no se podría consumir más adelante o en un tiempo prudente, ¿verdad? También déjenme hablarles un poco de decirles que la conservación de alimentos utiliza pues algunos mecanismos tradicionales así como tecnologías. Pues igual el mismo objetivo es preservar el sabor y los nutrientes, ¿va? La textura, las características organolépticas. De eso se trata, de conservar, preservar, mantener el sabor. Las características de los alimentos, pues para aplicar el proceso de conservación depende, ¿verdad? Cada alimento se puede preparar de diferente manera, ¿verdad? Pero y algunos no necesitan prepararse, sino solamente conservarse, por ejemplo. Y pues tenemos varias clasificaciones. En este caso, pues debemos de identificar el tipo de alimento. Eh, Nos dice que la prevención o retraso de la descomposición bacteriana
con la finalidad de mantener los alimentos sin microorganismos. Debemos de eliminar cualquier tipo de microorganismo. Ya sabemos que podemos evitar todo tipo de microorganismos si desinfectamos bien, pero aún así pueden crecer microorganismos dentro del alimento por la cantidad de agua o líquido que tengan. Puede convertirse, en vez de vitaminas, pueden convertirse en microorganismos, ¿verdad? Entonces la idea es retrasar el proceso de la descomposición de productos a través de, pues, de eliminar alimentos, ¿verdad? Nos dice aquí que la alteración de los alimentos, causas y consecuencias se debe a cambios climáticos y la ausencia de condiciones para preservar los alimentos. Para esto se han establecido varias clasificaciones de alimentos. Hemos hablado muchas veces sobre alimentos perecederos, alimentos semi-perecederos y no perecederos. Esas son las tres clasificaciones de los tipos de alimentos. Ustedes deberán de identificar cada tipo de alimentos. Obviamente los que son enlatados son alimentos pues semi-perecederos, porque tienen una fecha de vencimiento, ¿verdad? Que ya pues a partir de esa fecha ya sabemos que no se debe consumir, ¿verdad? Los alimentos perecederos, por ejemplo, los pescados, los mariscos, el pollo, si uno no los conserva bien, se echan a perder, pero tienen menos tiempo de vida que un alimento no perecedero. El no perecedero pues son granos, como por ejemplo frijol, arroz y etcétera, ¿verdad? Nos dice aquí que cómo podemos mantener su valor nutricional y conservándolos por mayor tiempo posible. Pues déjeme contestarle esta pregunta con respecto a la imagen que tenemos por acá. Espero que se logre ver. La imagen que tenemos por acá nos dice que están conservados y se le han aplicado químicos, o en todo caso se ha aplicado alguna sustancia natural para preservar el alimento, como por ejemplo aquí podemos ver que tenemos ajos, pero podemos colocarle ajo con vinagre. Algunos químicos, por ejemplo, que se podrían pues utilizar, que al inicio no son dañinos a la salud, pero si en dado caso consumimos mucho de eso, puede llegar a repercutirnos mucho en la salud. Puede ser el ácido cítrico, podría ser una parte, podría ser benzonato de sodio, por ejemplo. Podría ser entre los químicos que se podría mencionar que es un poco más pues comercial este asunto, que sí se pueden conseguir mucho más rápido, ¿verdad? ¿Cómo se desarrollan estos microorganismos? Para que estos microorganismos tengan efectos en los alimentos, pues es necesario que dispongan de una materia nutritiva para su supervivencia. O sea que necesitan comida. Ellos necesitan comerse el alimento. Por ejemplo, ellos lo desnaturalizan completamente, absorben las vitaminas, si en dado caso se crece un microorganismo, ¿verdad? Entonces, si los microorganismos no tuvieran comida, por ejemplo, o oxígeno, por ejemplo, que también sería otra parte muy importante, el oxígeno, morirían, o por lo menos se retrasaría el crecimiento de estos microorganismos, porque sabemos que los microorganismos se proliferan rápido, crecen, se reproducen rápido. Si no hay ninguna actividad de estas, pues mueren, ¿verdad? Y si en dado caso sí hay alimento, se descomponen. Muchos estudios desde hace muchos años nos dicen que la temperatura del frío o la temperatura del calor elimina los microorganismos. Depende, la mayoría de los microorganismos se eliminan al calor, pero otros se retrasan con la temperatura fría. Por ejemplo, sabemos que podemos congelar carnes, que podemos congelar pollos, frutas, en todo caso, y sí, retrasa la actividad, sin embargo no los elimina. ¿Qué es lo que elimina por completo? El calor, las temperaturas, ¿verdad?
Entonces, para lo cual se necesita conocer la resistencia de cada uno de los microorganismos. Si en dado caso se clasifican los microorganismos de esta manera. Los psicrófilos pues son sensibles a una temperatura baja de menos 15 grados Celsius. Los mesófilos, temperatura media de entre 20 a 45. Ahí es donde se pueden reproducir mucho más rápido. Los termofilios, temperaturas altas entre 45 a 80 grados. Y los pertemofilios de la temperatura muy alta de 80 grados o más. Por eso algunos cocineros o incluso nuestras madres cuando están recalentando alguna comida, les dicen no, déjalo que hierva, que esté caliente, que hierva para eliminar, porque sabemos que al momento que hierve en diferentes lados estamos eliminando todo tipo de microorganismos. Sabemos que tenemos una temperatura completamente controlada. Si se dan cuenta acá, los termofilios llegan hasta 80. Y si sabemos que si obviamente estos se encuentran en diferentes tipos de vegetales. O en todo caso se prolifera mucho más rápido, ¿verdad? Vamos a hablar también mucho sobre los métodos de conservación, porque esto es lo que nos interesa. Nos dice que las bajas temperaturas, obviamente las bajas temperaturas tenemos entre refrigeración y congelación. También existe la liofilización, que eso vamos a hablar un poco más adelante. Y tenemos también las altas temperaturas, algunos de métodos de conservación. Por ejemplo, la modificación del contenido de agua, la pasteurización, por ejemplo, y los métodos químicos y adición de grasas, como les decía. También tenemos de temperaturas altas el deshidratar, porque también lleva a una temperatura alta, o por lo menos a una temperatura de 100 grados Celsius. Entonces, para hablar sobre las bajas temperaturas de refrigeración y congelación, lo vamos a ver en las partes de conservación en frío. Caemos a otro punto, que es cuál es la importancia dentro del almacenamiento de alimentos. Dice, el tiempo de almacenamiento es uno de los factores determinantes para la proliferación de microorganismos. Nos dice que entre más largo sea el tiempo, mayor riesgo para el alimento de tener la proliferación de microbios. Obviamente, los microorganismos, aunque estén refrigerados, lo que hacemos es evitar que crezcan. Pero sin embargo, nuestro mayor enemigo es el tiempo. Entonces debemos de tener ese sentido que nos ayude a determinar el tiempo de vida de un alimento. Sabemos que, por ejemplo, un tomate nos dura aproximadamente entre una semana y 2 días, por ejemplo, en refrigeración. Sabemos que debemos de consumirlo entre ese lapsus de tiempo. Después de ese tiempo, obviamente se empiezan a proliferar los microorganismos demasiado rápido y puede contaminar a otros microorganismos, a otras verduras, por ejemplo, o a otra materia prima. Entonces, dice, la alteración es reconocible por la actividad de microorganismos, por ejemplo, el agua o en todo caso el moho. Para que se desarrollen las bacterias u otros microorganismos se requieren condiciones favorables, como les decía, mucha agua, alimento y oxígeno. Para que esto no suceda, obviamente debemos de conocer el tiempo de vida de cada uno de los alimentos. Obviamente una espinaca no la vamos a guardar durante un mes. Por ejemplo, un pescado no lo vamos a guardar más de una semana en refrigeración, porque ahí sí es problema. El pescado, obviamente, si no lo vamos a consumir ni dentro de una semana ni dentro de 15 días, se puede congelar y puede durar hasta un mes en refrigeración. Sin embargo, cuando un alimento está contaminado, pues pasa diferentes etapas sucesivas, ¿verdad? Y estas son las etapas en las que pasa.
La fase inicial dice la cantidad de microorganismos es muy reducido, aunque lo hayamos desinfectado, si el alimento está contaminado. La fase inicial también la cantidad de microorganismos pues nos dice siempre que debemos de mantener el alimento en óptimas condiciones, ¿verdad? Para que no pase a esta fase inicial. Pero si pasara, tenemos la etapa de aceleración del microorganismo. Su capacidad de movilidad y desarrollo comienza. Obviamente que no se logra ver al inicio, pero empieza a proliferarse las bacterias y los microorganismos. La siguiente etapa es la logarítmica. Estos microorganismos se multiplican rápidamente, en consecuencia que expenden toxinas, aparecen la del degradado de alimento, o sea que empieza a deteriorarse. La etapa de aceleración es negativa, la etapa ya no se multiplican las toxinas, pero la cantidad de gérmenes continúa, o sea que puede contaminar otros alimentos si están en contacto con este. Esta etapa estacionaria, la cantidad de gérmenes es estable y constante, o sea que se sigue contaminando, y la etapa de eliminación se acelera. La etapa de eliminación o declive de cantidad de gérmenes y microorganismos se va desacelerando. Hasta ahí es donde ya no tienen alimento los microorganismos, y lo que está haciendo es que el alimento ya no sirva y ya no esté apto para el consumo humano. Bueno, el objetivo realmente de la conservación de alimentos pues requiere mantener el máximo de la vida útil, como ya lo había mencionado, y es por ello que es importante controlar todas las etapas de latencia y aceleración positiva del degrado de descomposición, o sea que nosotros debemos de controlar siempre el producto que entra y el producto que sale. Por eso es importante manejar el tipo de PEPs que siempre hemos platicado: primero que entra, primero que sale. El objetivo pues también es que se desarrolle menor cantidad de microorganismos para pues no tener problemas con respecto a contaminar algún comensal, por ejemplo, o contaminarnos nosotros mismos. Eh, Realmente pues es evitar que se proliferen bacterias y entre mohos, etcétera. Entonces la contaminación con recipientes y utensilios también es importante, por eso los desinfectamos. Hay una dosificación específica eh, para la desinfección de utensilios, de superficies, de diferentes tipos de alimentos, como ya sabemos el de cáscara dura, cáscaras blandas, hortalizas y hierbas, especies, etcétera, ¿verdad? Creando pues con esto crea condiciones desfavorables para que el microorganismo se elimine o en todo caso no se prolifere en ese momento. Nos dice que la aplicación directa de estos químicos pues sobre algunos microorganismos a través de un método de conservación. Acá tenemos un video sobre deshidratación. Lo que deseo es que ustedes lo puedan observar. La deshidratación, antes de comenzar con este tema, pues es un método de conservación también, ¿verdad? Este método de conservación es muy importante, ya que podemos pues deshidratar diferentes tipos de alimentos. Por ejemplo, aquí está enfocado directamente a frutas, y me preguntarán si se puede verduras. Claro que sí, se pueden las verduras. Entonces vamos a adelantar un poquito el video con relación a los cortes, y vamos a ver acá la chica está trabajando naranjas, fresas, kiwi, y creo que solamente esas tres está trabajando, pero se puede hacer con sandía y entre otras. Acá lo que está usando es un papel parafinado, es un papel encerado para que no se peguen,
Y si como pueden ver son 3 tipos de frutas que se pueden deshidratar constantemente. Se pueden llevar al horno a 100 grados por 1 hora 20 minutos. O en todo caso se llevan a 272 grados Fahrenheit por el mismo tiempo, por la misma calidad. Y vean cómo saldrían estos alimentos cuando se deshidratan por completo. Salen firmes y deshidratados. Eso quiere decir que hemos eliminado el agua del mismo alimento, ¿sí? Muy bien, gracias. En sí la deshidratación pues es eliminar cualquier tipo de líquido que tengan nuestros alimentos. Me preguntarán si podemos deshidratar carnes. Claro que sí, se pueden deshidratar, pero sin embargo yo les aconsejo que esas carnes pues se consuman frescas, ¿verdad? Me preguntarán, ¿podríamos deshidratar pollo? No, eso sí no se podría, pero más se aplica a frutas y a verduras, ¿verdad? Sí se puede. Pueden hacer botanas con eso, con aioli. No sé, alguna opción. Ustedes ya conocen cómo se trabajan estos tipos de salsas. Y también pueden combinarse con diferentes tipos de ensaladas. En sí la deshidratación, como les menciono, es eliminar todo tipo de agua, y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a conservar el alimento, ya no necesariamente dentro de un refrigerador, ya puede ser a temperatura ambiente porque ya no tienen ingredientes que puedan proliferarse, pues microorganismos, ¿verdad? Ya no tiene alimento en todo caso. ¿Tiene vitaminas? Claro que sí tiene vitaminas, pero sin embargo han sido poco a poco eliminadas, ¿verdad? Sí se eliminan en una cantidad considerable, pero sin embargo se pueden consumir aún. En este caso tenemos la conservación por frío. Nos dice que esta conservación por frío son por temperaturas muy bajas. Por ejemplo, el refrigerado y la congelación. Acá tengo también un link que se los voy a compartir en la misma presentación. Y lo que vamos a hacer es hablar y recordar siempre lo que platicábamos en clase, mantener la cadena de frío. Por ejemplo, nosotros sabemos que para que nos lleven nuestros productos o que nosotros llevemos los productos van a intervenir varias cosas. Por ejemplo, el transporte, la recepción, el almacenamiento, la manipulación y la exposición y venta. Por ejemplo, todos esos rubros intervienen en todo el tipo de frío y la cadena de frío, porque puede ser que tenga un desbalance en la temperatura. Por eso se debe de hacer muy rápido la recepción, el transporte, el almacenamiento y la manipulación. Obviamente debe mantener una temperatura estable. Por ejemplo, nosotros no deberíamos de congelar. Por ejemplo, descongelo un pedazo de carne, pero solo me como la mitad y voy a volver a congelar la carne. Eso no se puede, porque ya los microorganismos se activaron, y si se activan se vuelven a empezar a carcomer nuestro alimento. Entonces, si nosotros lo volvemos a consumir, es posible que nos enfermemos o tendremos alguna lesión gastrointestinal muy fuerte. Entonces, para recordar las temperaturas de conservación, sabemos que de la conservación es de menos 18 grados Celsius. Sabemos que tenemos el grado hasta 0 grados de congelación, y de refrigeración es de 0 a 4.5 grados Celsius. Si ya llegamos a 5, como lo ven por acá, ya vemos que ya tiene una temperatura por lo menos caliente o tibia, que sabemos que ahí es donde debemos de tener mucho cuidado, porque entran los alimentos a una zona de peligro. Sabemos que entre 5 grados a 65 grados Celsius tenemos la zona de peligro. Entonces debemos de evitar que los alimentos queden en ese tipo de temperaturas, ¿verdad? Entonces, de seguido,
tenemos la liofilización. La liofilización realmente es muy interesante. La liofilización también es parte de la conservación por frío, conservación en frío. En esto se utiliza mucho temperaturas demasiado bajos, que están entre 190 grados Celsius negativos. Sabemos que un método de conservación de una cosa que consiste en deshidratarla también, que es parte de la deshidratación, es sometiéndola a una rápida congelación, evitando el hielo posteriormente mediante un ligero calentamiento al vacío que se transforma en vapor. Esto quiere decir que se utiliza, por ejemplo, nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido está a una temperatura demasiado baja y lo que hace conforme a la fruta, por ejemplo, es evitar que se cristalice la fruta y que sufra muchos cambios químicos, físico-químicos. Entonces, en sí la liofilización se trata de aplicar eh, nitrógeno líquido, o en todo caso nitrógeno, para que eh, el alimento se deshidrate. Si llega a una deshidratación, claro que sí, pero está frío. Entonces también es un método de conservación por frío y no por calor. Entonces la liofilización termina siendo una deshidratación también. En este caso pues tenemos tres tipos de conservación de alimentos que pues son los más básicos y esperamos que lo apliquen siempre cuando estén trabajando los alimentos. Entonces eh, conforme a la congelación y la refrigeración, creo que se ve el ejemplo muy fácilmente dentro de sus hogares. Obviamente nosotros necesitamos congelar alimentos y mantener alimentos refrigerados. Entonces creo que esto no genera muchas dudas al respecto, solo las temperaturas que debemos de tener mucho cuidado con respecto a la congelación, que es de menos 18 a 0 grados, y de 0 a 4 grados la refrigeración, ¿verdad? Y que los alimentos no entren en la zona de peligro.